Muy buenas, saludos a todos desde el Nuevo Occidente. Este programa para curiosos del tema asiático, gracias a Big One Media y tan documentado como dicharachero, o al menos eso es lo que intentamos. Viajaremos como siempre desde las majestuosas montañas del Himalaya hasta los bulliciosos mercados de Tokio. Todo ello ya de una manera mucho más pausada y mucho más relajada, con tiempo de sobra para tratar todos los temas necesarios, porque ustedes han determinado que así lo sea. Hemos ampliado el programa para que se parezca más a los antiguos programas de En Libertad, tratando de mejorar también aspectos técnicos, como pueden comprobar. Veremos que aún tenemos mucho margen de maniobra, pero tampoco bajaremos la guardia. Mantendremos el nivel. Y como siempre, estaremos perfectamente atentos y respondiendo a todos los comentarios, tanto en el mismo momento en el que se esté subiendo este vídeo como a posteriori. Ténganlo en cuenta y gracias a ustedes por toda la dedicación, tanto al ver el vídeo como al interés prestado por todos los comentarios que van dejando. En esta ocasión vamos a dividir en una nueva estructura las secciones. Comenzaremos con un tema monográfico, que en este caso será sobre la política de hijo único en China y todos los entresijos que tiene, con una adenda final muy interesante sobre qué está sucediendo en otros países, que esto se suele obviar cuando se trata el tema, tanto como sus orígenes. Después de esto hablaremos sobre los comentarios, las fe de ratas del programa anterior con un tema que todos ustedes conocen y finalmente concluiremos con una confunciada, que eran las frases últimas que dedicábamos en los programas a rememorar ciertos dichos o, digámoslo así, filosofías asiáticas que pueden sernos útiles a día de hoy. Espero que les interese todo el programa, que estén ahí desde el principio hasta el final y que trataremos de hacer un tema bastante arduo, todo lo asumible que sea posible. Lo dicho, muchísimas gracias por su atención y vamos adelante con la política de hijo único en China. La política de hijo único en China en realidad es una serie de medidas de control de la natalidad. Según el propio gobierno chino, se especula que entre 300 y 400 millones de nacimientos se habrían impedido a través de todas las medidas que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Evidentemente, para el occidental que está viendo esto, habrá toda una serie de dudas sobre derechos humanos, sobre cuál es la manera de hacer este tipo de decisiones, por qué se toman, cómo un gobierno puede ser capaz de hacer esto. Bueno, pues desde nuestro punto de vista como historiadores, me parece esencial asumir que tenemos que ser empáticos con un gobierno. No desde el punto de hacernos su amigo, sino ser consciente de que un gobierno está hecho por personas y que esas personas toman las decisiones en base a sus principios, fundamentos y los problemas que les van surgiendo. En base a esto, tenemos que ser conscientes que, si bien es cierto que algunos gobiernos pueden tomar decisiones por capricho, en este caso vamos a hacer toda una progresión sobre el origen de todas estas decisiones a cómo van a ir evolucionando. Sin estas bases, pues de poco nos sirve hablar de anécdotas y de datos con muchas tablas sobre los progresos de natalidad, que prácticamente, desde mi punto de vista, son materiales bastante arduos que no querríamos que poner a la disposición de nadie en crudo. Por lo tanto, vamos a empezar con el antes. ¿Qué sucedió antes de tomar esta serie de medidas? Desde el punto de vista histórico, es fundamental asumir lo que supone históricamente la hambruna en China. Las diferentes hambrunas que ha habido en la historia de China, especialmente las del siglo XIX, han sido terribles, sobre todo porque han dejado muchos relatos de todo lo que sucedía cuando había una hambruna real. Todos los que quieren saber un poquito más, que le echen un vistazo al programa especial que hicimos de En Libertad con Jano García, en el programa anterior de Jano García, y podrán ver pues cómo cada una de las hambrunas condicionaba toda la historia de China. En este apartado también es importante saber que cuando había hambrunas, la venta de niños y los suicidios eran la moneda común en estos momentos.
Es doloroso, pero hay que asumirlo. La historia es terrible y maravillosa. Incluso, tanto es así que algunas escenas, tanto de la venta como de los suicidios, llegaron a convertirse en temáticas pictóricas dentro del arte chino. Entonces, para que seamos un poco conscientes de toda esta tradición horrible de tener que luchar contra hambrunas a unos niveles amplísimos. Esto está en parte condicionado por las grandes riadas y sequías que podían darse en China, como por la cantidad de población que se concentraba, y por lo tanto había que salir cada vez más lejos de este foco de población para obtener los alimentos. Es decir, problemas que se van subiendo sobre otros problemas. Problemas que evidentemente no iremos desgranando, pero que sepamos que evidentemente todas estas soluciones se terminaron centrando desde el punto de vista de la agricultura y del mundo rural en una solución fácil: los hijos. Los hijos eran los elementos fundamentales, en base a que el hijo era la jubilación y era el apoyo a todo el trabajo que tenía que hacer la familia. Gracias a los hijos, pues se conseguían toda una serie de beneficios que había que compaginar con el demérito durante un tiempo de tener que estar cuidando o criando a los hijos. Pero evidentemente compensaba. ¿Cuál es la situación? Pues que en China trató de aparecer el control estatal para solucionar los problemas que se estaban dando y por lo tanto tergiversó toda esta estructura medianamente natural de depositar cada vez más este tipo de apoyo en los hijos. En 1949 ya tenemos a los comunistas en el gobierno de China y 500 millones de población, toda muy variada, con muchísimas etnias y culturas dentro de la propia China. Pero la clave esencial era la agricultura. Era un mundo rural y en base a esto se tomaban las decisiones. Como hemos visto, los hijos era la jubilación, era el futuro. Tener hijos suponía que la familia podía continuar. Evidentemente, cuando se ve históricamente, empezaron a haber una serie de movimientos muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto los comunistas llegaron al poder en China, quienes primero dieron la voz de alarma de que iba a haber problemas con respecto a la agricultura fueron los Estados Unidos, que ya dijeron que históricamente ningún gobierno había logrado una estabilidad de la alimentación dentro de China. Sin embargo, Mao tomó una decisión que él mismo resumía en 3 palabras: producción, producción y producción. Todo muy claro. Entonces, entre que se terminaban las guerras, habían terminado varias hambrunas, jaleos variados como las epidemias y lo que terminó dando cierta estabilidad, más avances en el ámbito de la salud y los medicamentos, pues permitieron al propio partido empezar a tomar una serie de decisiones trascendentales para la historia china. El primer elemento que tuvieron en cuenta fue la tecnología occidental. Asumían que no tenían una tecnología a nivel occidental, a pesar de los apoyos de la Unión Soviética. Por lo tanto, tenían que buscar una manera de competir con elementos como la energía nuclear. Y la respuesta china directa por parte del partido fue con mano de obra. Luchar contra la potencia nuclear de Occidente a través de mano de obra. La política evidentemente podía tratar de multiplicar este tipo de, digámoslo así, producción de mano de obra a través de una política de conejos. Es decir, no se permite ningún tipo de control a la natalidad y se prohíbe completamente el importar anticonceptivos al país. Por lo tanto, es una lucha entre el sexo y la energía nuclear. Evidentemente, esto no pudo durar mucho, producción y producción de Mao, pero derivado al ámbito de producir niños también. Sin embargo, en 1953 todo esto dio un giro de 180 grados. El gobierno de repente empieza a ver que si eso evoluciona en la misma línea puede empezar a tener problemas y se hace regalo de anticonceptivos gratis por el gobierno, programas de control de natalidad voluntarios y respaldo del aborto. Recordemos, todo esto voluntario de momento. No obstante, hay diferentes problemas que siguen paralizando esta serie de medidas. Entre ellas hay una muy interesante que es la campaña de las 100 flores en 1956,
que todos aquellos que conozcan algunas de mis otras dicciones sabrán perfectamente que es uno de mis temas favoritos. Básicamente, la idea es que estas 100 flores eran 100 escuelas de pensamiento, que se promovía, que compitieran y criticaran incluso al gobierno para poder mejorar científicamente. Se les anima incluso a que envíen sus quejas por carta. La campaña de las 100 flores fue directamente seguida por la campaña antiderechista. Purga contra intelectuales, los burócratas del partido, incluso todos aquellos que fueran aperturistas, dejando paso a la gente sin preparar, pero que fuera más fiel a Mao. Se calcula que entre 500.000 y 2 millones de ingenieros, jueces, intelectuales, cualquiera que fuera crítico, sería purgado o ejecutado. Y evidentemente esto tuvo repercusiones. Entre ellas una muy curiosa, que el propio Mao prohibió los estudios sobre la población. Y por lo tanto, las siguientes decisiones se tendrían que tomar sin esos respaldos documentados. Aquí se da una casualidad muy curiosa. En 1957 se publica un artículo que se titulaba La nueva teoría de la población. No estaba escrito por un especialista en la materia, sino por un economista, por Ma Ying-chu. Y evidentemente empieza a generar los fundamentos de cómo se podía alterar esta población. Curiosamente, en 1958 será cuando el gran salto adelante hará que haya muchísimos cambios con respecto a la decisión de la población. Para aumentar la producción, se sobrecalienta el país hacia una industria moderna, todo a base de mano de obra. Compensar las carencias técnicas con toda esa mano de obra a lo loco, que además mucho de esta mano de obra era rural, y de hecho la absoluta mayoría. Se pasaba en buscar, por ejemplo, la producción del acero. El problema era que mucha de esta producción rural se dedicaba a la agricultura, y por lo tanto había que destinarlo a la industria. Evidentemente, esto compaginado con industrias y sequías empezó a que desaparecieran todos los fondos de alimentación con los remanentes con los que podía contar el Estado. A esto se sumaba que se empezaron a falsear los datos. En lugar de dar informaciones verídicas de lo que estaba sucediendo, la respuesta de muchos funcionarios fue tratar de taparlo todo. Y el resultado de esto, como se pueden ustedes imaginar, fue catastrófico. Por si fuera poco, se fueron asomando decisiones arbitrarias y sin ninguna base científica, y ya que muchos de aquellos científicos y especialistas en la materia habían sido purgados. 2 ejemplos muy sencillos. Fundir las herramientas para llegar a los cupos de acero, es decir, si se pide tanto acero, fundo mis herramientas y los entrego con material de acero. Y el otro tema es el de los gorriones, la eliminación de todos los gorriones porque se decía que se comían las semillas. Evidentemente, esto dio paso a una auténtica locura de insectos que eran los que realmente se estaban comiendo los gorriones. Básicamente, todo este gran salto adelante supuso un experimento social sin precedentes. Realmente, millones de personas fueron forzadas o relocalizadas y organizado todo aspecto de su vida para mejorar la productividad. Los individuos pasaban a ser de meras personas a meras partes de un único mecanismo, que era el Estado. Y evidentemente esto no es prácticamente nada comparación con la política del hijo único. Me explico. La política del hijo único es una mera anécdota en comparación con todo lo que supuso el gran salto adelante. Pero aquí paramos un momento. Evidentemente, el gran salto adelante supuso una pérdida de población absoluta. Sí, y eso no era bueno, no era lo que estaba buscando en ese momento ya el gobierno chino. Bueno, en parte sí. Las estimaciones que se hacen es que en 3 años, por el gran salto adelante y todos los problemas derivados de ello, se murieron entre 15 y 45 millones de personas, lo que sería el mayor desastre humano pues generado por el propio hombre. El problema fue que esta reducción de la población se hizo a través de generar escasez. No fueron muertes automáticas, para que nos entendamos. Y para el mundo rural, ante la escasez, la respuesta era tener hijos,
que era lo que les aportaba seguridad de cara al futuro. El problema está en que el partido también se da cuenta de todo este proceso y tiene que volver a actualizar sus procesos de reducir la población. Pero de nuevo tiene otro problema, vinculado de hecho con Mao, que es unos años más tarde empieza la revolución cultural. Todos aquellas que quieren saber un poco más al respecto, por favor que se vayan a Academia Play, al programa que hicimos especial de Revolución Cultural, que ahí lo tendrán todo muy desmenuzadito y muy bien ilustrado, por cierto. Bien, pues después de todos estos jaleos, en 1970, en la década de 1970, ya tenemos 800 millones de chinos, que además han conseguido bajar un poco la media de hijos por pareja. Pasan de 6 a 3 hijos por pareja, cosa que ya es un logro en sí mismo. El cálculo que hizo el partido es que había una serie de beneficios adicionales a que bajara la población. Por un lado, si bajaba la población, podías empezar a derivar más gente hacia la industria como formación. Por otro lado, también sube la riqueza del país. Claro, lo que calculan es que al morir más gente, pues entonces se reparte mejor los recursos nacionales. Ese era el cálculo, a base numérico, y así podían superar a otros países asiáticos. Y el problema se vio bastante aumentado por las teorías malthusianas. La cuestión está en que, por un lado, la población tiene un proceso de crecimiento y, por otro lado, la agricultura o la producción de alimentos tiene otro proceso de crecimiento. Por un lado está la progresión geométrica de la natalidad. Uno puede tener 2 hijos, estos 2 hijos tendrían 4, estos 4 podrían tener 8. ¿De acuerdo? Mientras que la evolución de los alimentos sería más aritmética. Es decir, uno que se produzca, una cosecha, podría dar lugar a 2 cosechas, estas cosechas a 3 cosechas y así progresivamente. Es una simplificación de todo el sistema, pero que sí que nos permite ver claramente que no van a la misma velocidad la producción de alimentos con la natalidad. Y evidentemente esto generaba inmensos problemas y desequilibrios. Entre todos estos jaleos aparece quien puede que determine todo el proceso de decisión sobre la política de hijo único, que es Song Jian. Song Jian podría ser un político, un demógrafo. Ya no había demógrafos, no podría ser un demógrafo. ¿Un sociólogo tal vez? ¿Un economista como alguno que hemos visto anteriormente? No. Song Jian venía de un sistema diferente. Song Jian era un ingeniero aeroespacial. Llegó a ser incluso del comité central del partido, viceministro de Industria Aeroespacial y tenía un gran reconocimiento entre sus colegas, tanto americanos como soviéticos. Es decir, era toda una eminencia, que decidió aplicar sus conocimientos de cibernética, literalmente, a los procesos de población. Y claro, salieron cosas raras. En un principio, su planteamiento base era que había que reducir en al menos 300 millones la población de China. Y si no se daba el caso, pues para el año 2080 habría 4.000 millones de chinos poblando el planeta, cosa que evidentemente el propio gobierno chino no quería. Sus cálculos hacían que al principio podía ser mucho más duro, con unas medidas mucho más draconianas, calculando los 5 primeros años, y que a partir de ahí empezara a suavizar el proceso. También es cierto que esta es la política de Song Jian, o lo que se le atribuye a Song Jian. No se sabe exactamente en qué momento es el partido quien determina si Song Jian tiene que hablar, o, viendo el partido los avances de Song Jian, deciden aplicarlo a nivel estatal. Lo que sí es seguro es que los estudios de Song Jian convencen a muchísimos miembros del partido para que apoyen las medidas de hijo único. Y es así como llegamos al principio de nuestra historia. 1979, un hijo y planificación familiar obligatoria. Bien, espero que hasta aquí hayan seguido sin aburrirse demasiado todo este proceso, que es bastante complicado, pero quería dedicar este tiempo a esta progresión. No podemos hacer como apariciones de todos estos datos y tomar decisiones
ante culturas que no nos son tan afines. Entonces veo que es necesario el contexto histórico y meter además algunos materiales sociológicos o antropológicos que nos permitan un acercamiento más verosímil a todo este contexto para poder comprenderlo. Bien, pues continuamos. En este caso ya estamos hablando de un único hijo y una planificación familiar obligatoria. Este es el elemento obligatorio. Hasta ahora había pues sugerencias, presiones, pero ahora es obligatorio. Y la justificación por parte del gobierno chino era que era necesario para evitar futuros problemas sociales y ambientales, por si a alguien le suenan estos dos términos. La cuestión es que había un permiso estatal que te permitía tener hijos, y esto se mantuvo hasta 2002 para el primer hijo. Los cálculos de esos primeros años draconianos se fueron prorrogando. Entre 20 y 30 años fue como se replanteó, para que esos 20 o 30 años fuera lo que durara este proceso, pero sin embargo fue ampliándose progresivamente. Aquí tenemos otro elemento fundamental de la historia. Es esencial para todos aquellos que no conozcan la cultura china, que se paren aquí y sean conscientes de este hecho. Una ventaja de China, desde ya de estos tiempos, era poder hacer planificaciones a larguísimo plazo. Y eso permitía tomar una serie de decisiones con ciertas modificaciones que podían ir en progresión a un fin estatal positivo. Es decir, que sea beneficioso para el estatuto a nivel de muchos años más tarde. Evidentemente, no todos los países pueden tomar esta serie de decisiones, cosas de los sistemas democráticos, 4 años y estas cosas, que tienen unas partes positivas y otras partes negativas. En este caso, la idea de hacer un planteamiento así de decidido, de 20 a 30 años, pues lo podían permitir países como China. No solamente había unas estructuras punitivas, sino que había una serie de incentivos que normalmente se suelen dejar a un lado, pero que nosotros los vamos por lo menos a narrar. En primer lugar, anticonceptivos gratuitos para prácticamente toda la población. De hecho, a día de hoy, el 87% de las mujeres casadas de China usan métodos anticonceptivos, lo que lo convierte en el país que más los usa en todo el mundo. Elemento importante a ser consciente de ello. También se otorgaba el certificado de honor de padres para ser orgullosos miembros de una sociedad que iba hacia el futuro, hacia lo mejor. Después había permisos de maternidad mucho más largos. Había préstamos sin intereses y también había asistencia social y subsidios que de otra manera no se podrían conseguir. También había una serie de mejoras, tanto a la atención médica, como a la vivienda pública, como a las matrículas escolares, por ejemplo. Y ya el sumum era si alguien se casaba más tarde, pues tenía más beneficios todavía. Y si ya se era funcionario, es el apoteosis. Ya, pues, por ejemplo, siendo funcionario, se le otorgaba un mes de salario adicional al año durante los primeros 14 años de su primer hijo, el hijo que se les permitía por parte del gobierno. Una vez pasamos de estas mieles, pues pasamos a las hieles, a las sanciones. ¿Qué sanciones existían? Bueno, pues depende muchísimo de las regiones y de los municipios. Incluso en algunos casos depende del mismo funcionario. Siempre tendemos desde las medidas más draconianas a las medidas más ligeras. Para que nos hagamos una idea en el tiempo, estamos hablando de varias décadas de la aplicación de estas normativas y no son siempre iguales. Entonces hay variables. Y también hay que ser muy consciente que en algunas regiones, como en las costas, sí que eran más restrictivos que también en las zonas menos rurales o donde había una concentración inicial de mayores ciudades. Las sanciones esenciales principalmente eran las financieras. Los cálculos, como hemos visto, eran muy variables, pero sí que hay una especie de regulación básica que cuando se tenía un segundo hijo, si te pillaban, pues deberías de pagar 2 sueldos anuales. Es como si en España a día de hoy tuvieras que pagar unos 46.000 euros, para que nos hagamos una idea rápida y cruda. Si no se tenía el dinero, pues evidentemente había confiscaciones
tanto de propiedades como de las mismas casas. También podían ser despedidos, fueran pues funcionarios estatales o no. Había también la posibilidad de que se expulsara a los hijos de las escuelas. Y también estaban los temas más complicados y que son los más famosos a este respecto, como son las esterilizaciones, los abortos, ambos podían ser forzados o no, el problema sobre todo de los abortos que eran en etapas bastante tardías de embarazo, que era cuando se descubrían. También había un acoso oficial a todos estos casos, palizas, incluso había desalojos forzosos. Todo esto era más común al principio y progresivamente esto se fue convirtiendo en casos más excepcionales, para que seamos también conscientes de esta parte. Cada vez había menos violencia, pero algunos funcionarios lo mantuvieron durante mucho tiempo porque también eran los encargados de realizar los cobros. Por otro lado, también había difusión de datos de manera pública, en carteles en medio de las plazas que identificaban a aquellos que no estaban pagando o tenían deudas derivadas de haber tenido este segundo o más hijos. Pero evidentemente esto generó inmensas presiones sociales y revueltas, de las que no se suele hablar tanto, pero que se sepan que existían. De hecho, la presión de las revueltas progresivamente fue tan grande que se dispararon las excepciones, otro elemento de los que no se suele hablar mucho. Vamos a hacer un repaso ahora rápido por las diferentes excepciones. En primer lugar, si había gemelos, si se tenían gemelos o trillizos, pues no pasaba nada. No había que pagar el doble, el triple, no se preocupen, que en ese momento no había ningún problema. Otra variable muy interesante son las minorías étnicas. Se calcula que esto se aplicaba directamente sobre un 8% de la población, siendo los Han, la mayoría étnica de China, los que no podían tener este tipo de beneficios en general. Tendrían otro tipo de beneficios de los que estamos hablando. Otras excepciones es que los dos padres de este primer hijo pues fueran hijos únicos y por lo tanto se les permitiría tener 2 hijos. Por otro lado, si habían fallecido niños o tenían una serie de discapacidades, pues se permitía a los padres tener hijos. Uno de los casos más famosos fue durante el terremoto de Sichuan en 2008, cuando fallecieron en torno a 70.000 personas y 10.000 de ellos eran niños. Entonces se extendieron muchos de estos permisos para tener más hijos. Y hay otro apartado que normalmente los hispanos nos solemos arrogar, pero que está en todo el mundo, y aquí era muy interesante, que es la picaresca. Había una picaresca absoluta, y de hecho hay que ser muy consciente de la picaresca china. Por ejemplo, se podía mandar a este segundo hijo con la familia al campo o incluso mantenerlo con los vecinos, mantenerlo alejado. En 2010 se calculaba que había en torno a 3 millones de niños ocultos anualmente, es decir, nacimientos ocultos. En muchos casos no se registraba el segundo hijo y, por ejemplo, muchas niñas eran enviadas a familiares de ultramar, es decir, los Chinese Overseas, que se dice en inglés, los chinos de ultramar, que suelen ser aquellos inmigrantes que van a otros países y son los que pues, normalmente tienen unas posiciones un poco más acomodadas. Algunos por contactos tipo familiar y otros para trabajar como criadas, que de hecho yo he llegado a conocer y a entrevistar a alguna de ellas. Por otro lado, también muchas de las mujeres no eran registradas, de las niñas, no eran registradas hasta que no se iban a casar. Y después está la solución, que es de la que hablan prácticamente todos los chinos a los que se les entrevista. Bueno, si quieres tener un segundo hijo, hay una manera muchísimo más fácil. Pagas. Evidentemente se podía pagar por tener los siguientes hijos sucesivos. Evidentemente esto dependía muchísimo de la región, incluso eso, del mismo funcionario. Pero hay un caso muy interesante que salió hace unos pocos años en el cual una familia decidió tener 7 hijos y por lo tanto pues fue sumando honorarios a cuánto tuvo que pagar para tener estos 7 hijos. Evidentemente tenían muchísimo dinero y llegaron a pagar 150.000 euros para poder tener toda esta prole. Esto para que lo tengamos en cuenta, que la parte de pagar no se suele tener muy en cuenta a la hora de valorar este tipo de políticas. Y después había una excepción que es la fundamental, que es el mundo rural. La clave agrícola. Recordemos,
prácticamente toda China era mundo rural, dedicación a la agricultura, y el tener hijos era fundamental para que la propia familia pudiera subsistir. Entonces, dentro del mundo rural se permitía un segundo hijo, especialmente si el primero había sido una mujer. Claro, aquí llega el problema. Si se tenían hijas, se generaba menos, porque no podían trabajar igualmente el campo y tenían una serie de condicionantes familiares, pues las etnias, cómo tenían que ir por tradición a otra casa. Evidentemente, se perdía esa hija, quienes lo tenían, cuando ésta se casaba, entre comillas. Entonces, el tener hijas generaba muchísimos problemas y esto terminó en muchas muertes. Por un lado, hubo un desequilibrio de género, muchísimos abandonos. De hecho, para 2014, más del 95% de los bebés de los orfanatos en China eran niñas y, lo que es más habitual, lamentablemente, a lo que los abandonos eran los abortos. También había infanticidio femenino. De hecho, en el concepto chino estaba el Ninu, que es ahogar a las niñas. Evidentemente, los primeros misioneros occidentales que llegaron, pues vieron la situación y trataron de sacar a todas las niñas posibles, muchas de ellas a Hong Kong y otras hacia Filipinas, para que sepamos que la parte hispánica también está metida en todo este contexto. De nuevo volvemos al tema. Si se tienen dos hijas, una familia prácticamente podía suponer el fin de la familia. Y evidentemente esto tuvo su repercusión en las leyes y en la tecnología. En 1980 empezaron a hacerse habituales las ecografías en China. Los abortos fueron tales que el propio gobierno chino en 1994 las prohibió. Pero aún así la corrupción permitía que se siguieran dando este tipo de casos de aborto. Y en 2005 el propio gobierno chino tuvo que volver a tratar el tema y prohibir absolutamente el aborto por razones de sexo, para que seamos un poco conscientes de esta tesitura. Todos estos son los datos que tenemos hasta ahora y hay investigaciones que están volviendo a tratar estos datos de cómo realmente se dieron estos casos, sobre todo los de picaresca. Las últimas publicaciones que han salido al respecto, que son muy interesantes, dicen que desde el momento en el que se abolieron todas estas políticas de hijo único, empezaron a ir surgiendo a lo largo de China miles y miles, de hecho millones de personas que habían estado encubiertas y se calcula que solamente en el caso de las niñas habría en torno a 6 millones de niñas ocultas, más allá de lo que se había calculado inicialmente. Pero bueno, aquí llegamos a otro punto muy interesante, que es, bien, nos hemos contado todos estos datos, estos materiales, todos estos acontecimientos, cómo se fueron sucediendo, pero ¿y los chinos? ¿Qué piensan los chinos? Evidentemente, no tenemos que ponernos literalmente en el punto de vista de un chino. No tenemos la formación cultural ni social del chino. Para nosotros, en general, será un elemento incomprensible. Podemos hacer juicios de valor, pero desde nuestra posición. Hay que ser conscientes de que esta limitación de la libertad cruda venía de la parte del gran salto adelante. Y entonces, evidentemente, estos son unos elementos de libertad muchísimo mayores para muchas de las parejas que querían tener hijos que en el momento en el que se habían criado durante esos años. Poco para que valoremos la situación. Para 2010, el 76% de la población respaldaba la política de hijo único en China. Esto era todavía mayor, entre un 85 y un 86%, en el caso de las familias más ricas, más acomodadas, y de los urbanitas, que siempre están un poco ahí fuera de juegos. ¿Todas estas políticas funcionaron? Bueno, el propio gobierno chino, como hemos dicho, calcula que entre 300 y 400 millones de nacimientos fueron impedidos. No nacieron entre 300 y 400 millones de personas más. Básicamente, para que nos hagamos una idea, 480 millones es la población completa de la Unión Europea. Así para que nos hagamos una idea. En 1990 ya se estaban dando unos datos muy interesantes sobre el nivel de reemplazo, es decir, cuántos hijos tiene una pareja. Y el punto ideal para que haya un reemplazo generacional adecuado es el 2,1 hijo por familia. Números que tenemos que tratar así, muy crudamente, pero es el 2,1 lo que permite, que haya un reemplazo generacional.
Durante el tiempo que duró el proceso del hijo único, la esperanza de vida pasó en China de los 40 a los 70 años. Básicamente, a 1,5 años más de vida por cada año que pasaba, que es una auténtica barbaridad. Pero esto no se debe exclusivamente a la política de hijo único, aunque sí, evidentemente, funcionó como un elemento catalizador de muchos de estos elementos. Por otro lado, está la tendencia hacia las ciudades, el trabajo femenino, las mejoras en la salud, las mejoras en la tecnología, los nuevos empleos, incluso el proceso, entre comillas, de occidentalización de la población china. Todos estos son otros elementos que participaron de este proceso. ¿Cuándo termina la política de hijo único? Bueno, pues en 2015 ya se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, tenemos una situación en la cual China parece que ya se ha establecido, como hemos visto por los datos, ya en 1990 parece que está estable el proceso del número de hijos por pareja, y se había pasado desde todos estos datos anteriores entre una reducción de 6 hijos a 2 hijos, básicamente, de que una pareja tuviera 6 hijos a que tuviera 2 hijos. Claro, esto tiene una repercusión directa también en las jubilaciones, en las aportaciones al Estado. Y evidentemente esto es el caldo de cultivo de que la gente se empiece a poner nerviosa. La pirámide de población está dando un vuelco y por lo tanto hay que volver a modificarlo. Ya se estaba haciendo un proceso de pirámide de población invertida. Ahora, un hijo único y millennial, no lo olvidemos, tiene que hacerse cargo de sus padres, pero también de sus abuelos. Y por lo tanto, puede tener a 6 personas básicamente a su cargo. Esto, poblacionalmente, es una bomba auténtica generacional que el gobierno chino está tratando de resolver por muy diversos medios. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo China está entre los ratios de fertilidad más bajos del mundo, incluso por debajo de la española, que también está pues de los primeros por la cola. Y sin embargo, en el otro punto tenemos a Nigeria, donde el ratio de fertilidad prácticamente es de 7. Entonces, bueno, para que vayamos haciendo un poco los cálculos. Bien, proceso de cambio. Se paraliza la política de hijo único que da pie a la política en 2017 de los 2 hijos. Bueno, pues en este momento ya todo el mundo rural es muchísimo menor, la población ya es menos de la mitad agrícola, por lo tanto rural, pero ya estamos hablando de 1.400 millones de personas. Con todo esto, el gobierno ya ha conseguido un mínimo histórico desde 1960. Hay el mínimo número de nacimientos por pareja posible. Pero esto implica en 12 millones de nacimientos al año, básicamente que nazca más que Grecia o Portugal de repente cada año. Y ha disparado pues toda serie de eslóganes. Aquí les voy a leer 3 porque me resultan muy interesantes. 1 es muy poco, mientras que 2 son perfectos. Una pareja puede tener 2 hijos. Uno puede cuidar al papá y el otro cuidar a la mamá. Uno para casarse, otro para cuidar a los ancianos. Bueno, aquí quedan bastante claros y de hecho no nos perdamos el cachondeo y la jocosidad que viene detrás por parte de los chinos, que hacen muchas bromas al respecto. ¿Por qué? Porque en 2021 llega la política de los 3 hijos, evidentemente. Ya hay una progresión que empieza a ser preocupante de este decrecimiento de los nacimientos, pero ya hay otra serie de datos que son trascendentales. Entre ellos, que el 40% de las mujeres fértiles jóvenes de China ya directamente no piensen en casarse, a pesar de todas las ayudas que estaban proporcionando el gobierno, ampliando cualquier cosa relacionada con los niños, básicamente. Sigue siendo caro tener hijos, pero se están dando todas las facilidades posibles. Y en 2023 ya se está planteando la abolición completa. Evidentemente, aquí llegan a un punto muy interesante. Hemos pasado de intentar equilibrar con mano de obra a la energía nuclear a que el propio gobierno chino se está planteando que la mejor solución ante esta tesitura puede ser la estabilidad de nacimientos, pero con un gran apoyo por parte de las nuevas tecnologías, como la robótica, que es actualmente en lo que estamos y por lo tanto
cada noticia sobre robótica procedente de China es fundamental. Y con esto vamos a detener nuestro tema de política de hijo único en China. Espero que les haya sido útil, sobre todo para valorar diferentes opiniones. En los comentarios tendrán un documento de Excel para poder ampliar toda esta información con las notas y los datos. Y ahora vamos a hacer una pequeña adenda, muy rápida, sobre diferentes elementos que pueden ser fundamentales a la hora de valorar estas políticas, como qué está pasando en el resto de países asiáticos. Pakistán. Problemas inmensos con la planificación familiar porque no es una cosa que case muy bien con el Islam. En Hong Kong ha habido a la vez subsidios para tener hijos y, sin embargo, limitaciones para tener hijos. Sin embargo, a día de hoy ya tenemos una de las tasas más bajas de natalidad del mundo. Creo que esta es la que está por debajo, justo por encima del Vaticano, para que nos hagamos una idea. En Myanmar, las políticas de control de la natalidad se limitan a la etnia rohingya, con todo esto lo que pueda implicar. En Singapur había una política que se conocía para a los dos, es decir, para a los dos, que se mantuvo hasta 1980. Ahora, sin embargo, en Singapur se está tratando de hacer exactamente lo mismo que en China. Y en Vietnam, todas estas políticas fueron incluso antes que en China. Sin embargo, en Asia tenemos un clarísimo ganador al respecto de los procesos de control de la natalidad, sobre todo a día de hoy, que es la India. La planificación familiar de la India es de 1952. Es la primera desde el punto de vista de un Estado controlando la natalidad, un Estado moderno. La tasa de fertilidad era de 6, para que nos hagamos un poco una idea. Cada pareja, de media, 6 hijos. Siendo el primer Estado del mundo y estando en contra de la idea que tenía Gandhi. Gandhi decía que había que abogar por el autocontrol, que eso de las medidas de control de la fertilidad de ninguna de las maneras. Actualmente en la India hay muchísimos abortos. Se calcula que 1 de cada 3 embarazos termina en aborto consentido, o digámoslo así de otra manera, buscado. En 1970, Indira Gandhi, no relacionada con el ministro Gandhi, con el primer presidente Gandhi, llega a una situación muy alocada. Llegó a ofrecer una serie de incentivos para el control de la natalidad, sobre todo dedicados a acabar con las capacidades reproductivas. Campañas de esterilización que llegaban a intercambiar la esterilización por un electrodoméstico. Si te esterilizaban, pues se te daba un electrodoméstico como una radio. Al principio era totalmente optativo, pero progresivamente fue siendo forzada. Primero a aquellos que tenían 2 hijos, después a los opositores y a la gente pobre. Y evidentemente no funcionó. Pero bueno, que sepamos que era un proceso que no se ha detenido. De hecho, la esterilización dentro de la India sigue siendo habitual, con o sin consentimiento, aunque a día de hoy la mayoría es con consentimiento. De hecho, dentro de las mujeres de la India, el 91% de las mujeres dicen que es su sistema anticonceptivo favorito. Para que nos hagamos una idea de hasta qué niveles se llega. Y la cuestión está en que dentro de todos los procesos que se han desarrollado dentro de la India para bajar estos índices de natalidad y mejorar la situación de la población, han descubierto que el elemento fundamental para el descendimiento de la natalidad es la alfabetización. Para que nos hagamos también una idea. A día de hoy, en la India, nace 1 millón de personas cada 15 días. Y esta tasa está disminuyendo progresivamente hasta el punto de que algunas de las regiones ya se están planteando en aumentar la población. Pero aquí sí que es realmente problemático dentro de la India, porque hay un apartado que hemos comentado antes con Pakistán. Dentro de la India tenemos una población hindú que asume todos estos procesos y una población islámica
que no los asume y no le gusta el control de la natalidad. Y por lo tanto, muchos de los políticos de la India están utilizando esto como una herramienta para el control de la población islámica, no de la población en general. Y bueno, con esto hemos terminado el tema. Espero que haber dado suficientes herramientas. Ha sido un tema muy arduo, sé que es un tema muy arduo, pero espero que haya sido todo lo dulcificado y ameno que en mi soledad haya podido comunicar. Muchas gracias y enseguida pasamos a los comentarios. No vamos a obviar los acontecimientos, las noticias de los diferentes países, puesto que mucha gente no tiene la oportunidad de acceder a ellos por otros medios, porque de hecho la mayoría de ellos suele estar solamente en inglés. Bueno, pues comenzamos con Pakistán. Pakistán ha tenido una tarifa del gas totalmente exagerada durante estos días y dicen que la compensación se hará a través de un impuesto a los ricos. Según el gobierno de Pakistán, los ricos son el 43% de la población. Como nos podemos imaginar, pues evidentemente esto va a generar muchísimos problemas porque esto ha ido endeudando al país de una manera soberbia. Y de hecho, diferentes regiones del país pueden pagar incluso la mitad del precio del gas, a la mitad del precio, por las diferentes fallas de las comunicaciones dentro del propio país. En el caso de la India, como ya venía siendo habitual en programas de En Libertad, pues ya se da el cierre 2 días de los colegios de Nueva Delhi. Se está dando, como siempre, estos procesos de contaminación tan exagerada que lamentablemente iremos viendo a lo largo del tiempo, pero que sean conscientes que en esta nueva encarnación del nuevo Occidente será uno de los temas que tendremos muy en cuenta. En el caso de China tenemos 3 noticias que son muy interesantes, por lo tanto vamos a tratar las 3 de manera resumida. En primer lugar, se dispara la demanda de oro entre particulares, llega hasta el 26% respecto al año pasado. El oro y los chinos son una cosa indisociable completamente, además de que da una seguridad. Como hemos visto anteriormente, antes eran las familias a través de los hijos lo que conseguían la seguridad, pues ahora en China es a través del oro. Después tenemos una campaña de protección de patrimonio muy interesante, lo que serían bienes de interés cultural, grandes bienes. Se calcula que el gobierno de China tiene localizados en torno a 760.000 y dice que, entre ellos palacios completos, no se pueden hacer cargo de todo y abre la puerta a que los coleccionistas privados vayan abriendo sus propios museos. Esto permitirá acceder a algunas colecciones que puedan ser ocultas o estén secretas prácticamente hasta el día de hoy y que nos vendrían bien, sobre todo a los historiadores. Y por otro lado, hay una noticia que ha tenido mucha repercusión en Asia, a pesar de que no se haya desarrollado allí, y especialmente en China, sino que ha tenido lugar en Zambia, en las cataratas de Kalambo, que es donde se ha descubierto la estructura de madera, una pasarela, más antigua de la humanidad. Atentos a la fecha. Se calcula que esta pieza tendría 476.000 años de antigüedad. Esto es una auténtica barbaridad porque evidentemente coincidiría con las primeras piezas líticas, de las construcciones de materiales, herramientas construidas en piedra, pero que se conserve esta pieza es muy interesante y que nos podría hacer una primera idea de estas construcciones, no solamente a través de las perforaciones, por ejemplo, en las paredes de las cuevas, sino que ya hay una pieza que nos permitiría acceder a estos materiales y a este conocimiento, cosa que en Asia es especialmente interesante por los denisovanos, esta especie o subespecie del género Homo que podría ser muy interesante para los procesos de evolución y la arqueología dentro del país. Por otro lado, tenemos una noticia de Camboya, del valiente Hang, que es un criador de búfalos de agua que ha decidido criarlos para sustituir la maquinaria. Nadie le compra los búfalos de agua al pobre hombre, pero a día de hoy todavía quedan 20.000 dentro de Camboya y la mayoría de ellos se están dedicando a vender a Vietnam. Saltamos a Malasia, donde tenemos 2 noticias que son muy curiosas y por eso no me puedo limitar a mencionarlas solamente. Una única persona es la que tiene la posibilidad de instalar los puestos de recarga de coches eléctricos en todo el país. Para 2025
es decir, en 2 años, tendría que haber instalados 10.000. Entonces le deseamos mucha suerte a este pobre hombre porque han calculado el proceso de electrificación de los coches, pero no han calculado quiénes tenían que trabajar en el proceso. Y también en Malasia se han quitado los subsidios al pollo, cosa que se tratará de mantener con el control de precios, que todos sabemos cómo terminan esas cosas. A día de hoy el precio del pollo ya se ha duplicado. Y en Singapur hay una situación muy curiosa, que es que se planteaba que para 2030 habría 200.000 cámaras en las calles, 200.000 cámaras de seguridad adicionales a las 90.000 que hay a día de hoy. Y también resulta muy curioso que para justificar todo este proceso y la caída de los crímenes dentro de Singapur, todos los medios se habían puesto de acuerdo en narrar una historia de una mujer que su marido quería divorciarse de él y ella decidió tirarle agua hirviendo y se escapó. ¿Cuál es la particularidad de este proceso? Que se puso un niqab, estas cubiertas islámicas, velo, que solo permiten ver los ojos. Y según iba parando en diferentes sitios, se iba cambiando de ropa. Entonces solo la consiguieron capturar ya cruzando en un ferry hacia Malasia gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad. Y continuamos con Filipinas, donde se ha dado el Atang, es decir, el Día de los Difuntos, evidentemente con toda clase de comida dedicada a estos difuntos, al estilo más hispánico que nos podamos imaginar, con, como no puede ser de otra manera, Coca-Cola, Pepsi, muy famosas últimamente por el redescubrimiento del incidente del 349. Si quieren más lo comentaremos en los comentarios, un concurso que se dio con Pepsi, pero también hay una ofrenda que se suele hacer muy habitualmente y que es muy filipino, que es el de la cerveza San Miguel, de 1890, fundada en la isla de Cedú por agustinos recoletos, para que lo tengan ustedes en cuenta cuando vayan al bar y disfruten de las cervezas, que normalmente cuando se dan estas noticias se obvian las raíces cristianas. Por otro lado, en Taiwán, o más bien en la parte de las islas japonesas del entorno de Taiwán, ya se están dando una serie de referencias de evacuación para en caso de que haya un conflicto bélico. Estamos hablando que, por ejemplo, en la prefectura de Okinawa, que son todas estas islas, estos archipiélagos tan cerquitas de Taiwán, hay 1,4 millones de ciudadanos japoneses. Otra noticia de Corea del Norte, de las más interesantes de todas desde el punto de vista asiático, ellos mismos lo han asumido así, es prácticamente la noticia de la semana que se ha cerrado la embajada de Corea del Norte en España, en base a diferentes problemas, entre ellos pues administrativos, logísticos y por las sanciones económicas. No sé cómo estará Cao de Venós, le preguntaremos a ver qué piensa sobre este asunto. Y finalmente, en Japón tenemos que el primer ministro ha decidido dedicar una gran cantidad de estímulos al manga, es decir, al cómic japonés, al tebeo japonés, incluso una mega instalación nacional dedicada a la preservación del proceso. Y concluimos con sus comentarios, al menos con una parte de ellos. Tengan en cuenta que están todos anotados y que van a ser utilizados con total seguridad en futuros programas. Tengo que decir que la mejor crítica ha sido que el programa se escuchaba demasiado bien. O sea que me alegro. Esa ha sido un tema muy interesante. El que sí que tengo que dar fe de ratas es para enmendar mi error, porque he confundido los B-29, la superfortaleza de 1944-1960 producidos, lo he confundido con los B-52 de 1955 y 70 de ellos aún en activo, que son los de Palomares y la Guerra de Vietnam, mientras que los B-29 son los que lanzaron las bombas atómicas sobre Japón. Si se fijan en la cabina, tienen cierta particularidad, y todos aquellos que sean fanáticos del cine, igual de la ciencia ficción, se podrán dar una ligera idea de cierta influencia que tuvieron en diseños de un tal George Lucas y de su plantel de ingenieros, para que nos hagamos una idea también de hasta dónde pueden llegar estos temas. Por otro lado,
Muchísimas gracias por todos los comentarios que se han realizado. Muchas gracias a Big One Media por todo el apoyo y el respaldo durante todos estos días iniciales. Muchas gracias a Iván y a Héctor por esa maravillosa intro y las mejoras sucesivas, que también verán que hemos tratado de darles una vuelta. Y vamos a concluir con la confunciada. Y agárrense que vienen curvas históricas derivadas del tema del B29. La frase es la siguiente: ninguna sociedad puede prosperar si su objetivo es facilitar las cosas. Esta frase nos viene a decir que la sociedad fuerte está hecha de individuos fuertes, no dependientes. Y claro, pues eso es el elemento fundamental, el trabajo arduo y el compromiso. Y la cuestión está, ¿y quién ha dicho esta frase? Pues nada más que el emperador Asoka, del 304 a.C. al 232 a.C., que básicamente fue el que tras convertirse al budismo cambió toda la faz y la historia de la India. Asoka, nombre que también han cogido la parte de la Guerra de las Galaxias para un personaje. Que todos aquellos que quieran un especial de Asia y la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que por favor lo dejen en los comentarios. Y con esta frase de Asoka, el Miguel Ángel Bastos de la India, el capitalismo, ahorro y trabajo duro, pues les dejamos. Espero que les haya interesado todo lo que hemos comentado aquí, que no les hayan parecido muy pesados y que sobre todo los temas tan a largo plazo a desglosar, y seguimos muy atentos a sus comentarios. Les agradezco profundamente el haber estado aquí y les animo a que nos apoyen en todos los medios que estén a su disposición. Muchísimas gracias y hasta pronto desde el Nuevo Occidente.